dejar algo que tenemos que hacer hoy para mañana. Algo que tenemos que hacer hoy, dejar para mañana. Porque en el libro de Eclesiastes dice que hay tiempo para toda la cosa bajo la luna o bajo la sol. Cualquier cosa tiene su tiempo. Entonces, cuando dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer hoy para mañana, se llama procrastinación o dilación. Entonces, está malo para la salvación, está malo para la salud, está malo para la familia. So when we leave procrastination is leaving what we ought to do today for tomorrow, and it's bad for health, for salvation, for kingdom of God, even for the family. So let's pasar por nuestro versículo de memoria, que es Proverbios 27:1. Proverbs chapter 27, verse 1. Proverbios 27, ese es nuestro versículo, el número verse del book of Proverbs chapter 27, verse 1. Proverbios 27:1 dice, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day bring forth. No te acerques del día de mañana, porque no sabes qué dará de ese el día. Entonces, voy a decir, mañana yo voy a Londres, mañana yo voy a Calab, mañana yo voy a tal, mañana voy a viajar, mañana voy a casar, mañana voy a ir de trabajo. No tengo que ser obvioso que hacer lo que va a hacer mañana. Proverbio 27 dice, vos no hay que orgullecerse de thyself, no hay que orgullecerse de ti mismo en la mañana, porque no sabe qué va a traer mañana. Porque mañana está en manos de Dios. Mientras confiamos en Dios, nuestra mañana será bien. Hence we have our trust and trust in the Lord. Our tomorrow will be featured and will be well blessed. Nuestro texto hoy es el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 59 hasta 62. Tres versículos. Lucas, capítulo 9, versículo 59 hasta 62, hasta el último. Luke chapter 9, verse 59 to 62. Lucas 50, capítulo 9, 59 a versículo 62. Luke 52 hasta 52. Lucas capítulo 9, versículos. Lucas capítulo 9, versículos 59 hasta 62. Son tres versículos solamente, o cuatro. Lucas 9, 59. And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. 60. Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go down and preach the kingdom of God. 61. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go and bid my family, bid them farewell, which are at home at my house. 62. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plough and looked back his feet for the kingdom of God. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve a anunciar el reino de Dios. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ningún que poniendo su mano en arete mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, aquí Jesús no le quiere decir que no tenemos que entrar a nuestro muerto, no tenemos que entrar a nuestro padre, pero en el libro de Mateo 6 dice que busca primeramente la reina de Dios y justicia, otra cosa será añadida. Cuando Jesús nos llama, no tenemos que mirar atrás, no tenemos que mirar familia, los amigos, los hermanos, porque es difícil que nos llame juntos. Cuando leemos el libro de Génesis, Dios llama a Abraham solo. Deja a su hermano, dice, deja a tu padre,
deja tu madre, deja tus hermanos, vete en un ciudad que te va a enseñar, un ciudad que no te conoce, que usted no lo conoce. Y Abraham obedeció a Dios y deja a su familia, deja a su padre, su madre, sus hermanos, y ese se contará como fe en Dios, o contará como justicia. So, to procrastinate is to defer or to postpone or to put off a required action until a future. Life is full of decision, and time is often of essence in this decision. Procrastination is therefore a character flaw that affects millions of people worldwide. Why is it regarded as normal for people to procrastinate? It can become a veces the person es normal. No, déjalo mañana. No, aguanta. Y no sabemos qué va a traer mañana. People are fond of procrastinating. Let's leave it for tomorrow. Leave it, déjalo luego hacemos. Y esa es mucha gente que tiene que entregar su vida a Jesús, no ha entregado. A uno dice que no, luego va a hacer eso. Y nadie sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar luego. Algunos han morido en la causa, algunos han hecho otras cosas en otro. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, tenemos que aceptarla correctamente y hacer Dios caso, porque Dios nos ama mucho. Gloria a Dios. So la causa de procrastinación, what's the cause of procrastination? People procrastinate because of their personal commitment. La gente procrastina porque a veces quiere ganar algo. Gente dice, no, va a dejar a su hombre al menos luego él me puede dar algo, él me puede hacer tal. O le va a dejar prever que él va a hacer. O estamos esperando que él me entregue algo. Sometimes we expect people to get something from people. Vamos a leer una historia que pasa en el libro de Hechos entre apóstol Pablo y libro de Hechos 24-25. Es muy Hechos 24-25. Acts 24-20. Hechos, libro de Hechos de Apóstolos, capítulo 24, versículo 25. Hechos 24-25. Act of Apostles chapter 24 verse 25. Hechos 24-25 dicen así. Es el gobernador de judío que se llama Félix, que viene para escuchar a Pablo, pensando que Pablo le va a dar dinero. Pensando que Pablo le va a sobornar, porque Pablo estaba en prisión. Él pensaba que Pablo le va a sobornar para que le sujeta. Vamos a leer solo una versículo. El versículo 25. And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to Felix to come, Felix trembled and answered, Go thy way, for this time, when I have a convenient season, I will call for thee. 24. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y de juicio vendrá, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré. Aquí, la corazón de Félix le está diciendo que lo que dice Pablo es verdad. Él tiene que aceptar a Jesús al mismo tiempo. Pero él dice, no, ahora no tengo tiempo para eso. Déjale, luego te llamará. Luego hablamos de eso. Porque su conciencia, cuando leemos el libro de Hechos, dice, Pedro estaba predicando. Y la corazón de gente le picaba. Dice, hermanos y hermanos, ¿qué vamos a hacer? Porque ellos, su corazón, siempre cuando la palabra de Dios nos toca. Pero, mirar ese versículo que yo no quiero decir como no son. Ok. Hechos capítulo 2, 36, 37. Ahí vamos a ver las mismas cosas que ocurría aquí. Hechos 24, 25. Hechos 2, 36, 37. Therefore, let all the rulers of Israel know, assuring that God had made that same Jesus, whom they crucified, both Lord and Christ. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que Jesús, a quien vosotros crucificaréis, Dios ha hecho Señor y Cristo. 37.
And now, when they had this, they were pricked in their hearts and said unto Peter and the rest of the brethren, the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Aquí, now, procrastination. Here, there's no procrastination. Y oír esto, se cumplieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Esa es la forma de responder al evangelio. Esa es la forma de responder a salvación. Esa es la forma que cuando sucede, cuando ocurre una cosa, esa es la forma que tenemos que responder. This is the way we ought to respond to things. When things affect us, when things happen around our side, when things happen in our family, when happen in our marriage, what shall we do? And whoever asks this type of question always receive answer. Cualquier persona que responde así siempre recibe la resolución. Ellos preguntan a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Ahora hemos tenido cuenta que hemos a equivocar, hemos a cometer errores, hemos a matar la salvación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro le dice que recibís Jesucristo como vuestra salvación y Señor, y repentáis de vuestro pecado. Pero aquí vemos de Félix cuando su corazón toca que lo que dice Pablo es verdad. Esa es verdad. Dice que no, Pablo, por favor, apártate. Luego hablamos de eso. Entonces no quiere aceptar responsabilidad y no quiere aceptar la verdad. Este ocurre en nuestra vida cada día. Puede ser que tú equivocas, puede que yo equivocado. Perdona, que eso es mal. Y continuamos. No, no solo yo que hace ese tipo de cosas. Los demás también la hacen, los demás también se equivocan, los demás también se bebe, los demás también se comete errores. No, con Dios no hay excusa. With God, there's no excuse. It's better we say what? Sorry. Es mejor que decimos perdón. Y nos seguimos la buen camino. So, this is the major reason why many people don't give their life. Esa es la razón que mucha gente no da su vida a Cristo. Donde trabaja mucha gente, la gente dice que no te habla la verdad. Por eso cree que haya otra cosa atrás. Es verdad, pero ¿qué no? ¿Sabe qué es verdad? Un chico de mi trabajo me viene a enseñar su tatuaje. Bueno, yo no quiero darle porque el tatuaje está mal. Dice que no, yo tengo que seguir mi vida. No, tengo mi derecho. Digo, bueno, si usted tiene tu derecho, no tiene derecho de consejero. Tampoco tú tienes derecho de conseguir tu hijo o tu hija para hacer mal. Yo digo, no, hermano, no es así. Tú con ese tío, yo tengo derecho de corregirte. Cuidarse de su mano. Y luego él reconoció y viene a decir perdón. Otro yo les dice que no, vosotros siempre buscáis a la gente. La Biblia dice que no busca. La Biblia dice busca. Y dice, bueno, vamos a leer la Biblia. El tiempo de mozo, yo abrí el libro de Corintios capítulo 6 y digo, lee. Ella, lee. Esa Biblia, lee. Dice que la Biblia no te da autoridad de buscar. Yo dice, sí. Nos da autoridad de buscar. Porque muchos no leen. Yo digo que los cristianos no buscamos. Lo que hacemos es corregir. Es nuestro derecho. Porque Pablo dice en el libro de Corintios 6, ¿acaso no hay un hombre que es sabio entre vosotros que puede corregir hermanos o hermanas? Que vas a buscar que los impíos os buscan. No sabéis que vosotros vas a buscar los ángeles. Entonces cuando la chica le dice, pastor, perdón, yo te coger mal, pues que tú le dices mal, ahora ya lees la Biblia y a veces lees la Biblia, tú ya vas a hacer. Porque no lee. Muchos no leen. Y el diablo ahora está a todos lados. Estamos en redes sociales 20 horas. Pero 5 minutos para leer la Biblia es problema. Today we can be on social media for 30 hours, 20 hours, laughing, riendo, verse, porquerías, cosas que no añaden nada a nuestra vida. Yeah, Pero la palabra de vida es difícil que mantengamos en eso. So, procrastination happens when people are sluggish and show nonchalant attitude to the things that are happening. Cuando gente coge las cosas de Dios en vano, gente no respeta las cosas de Dios, gente coge las cosas de Dios de broma. When people take things of God as a childish sort, as a play, with nonchalant attitude, that is what we call procrastination. When people allow one entanglement to entrap them, it could lead to a procrastination. Cuando gente ve cosas del mundo, hoy en día hay mucha noticia, hay guerra, hay hay corrupción, hay muchas cosas que le pueda ocupar todos los días, pero al final no preguntamos qué ganamos de eso.
Pero la gente no cree porque es tiempo final, porque la Biblia Sí, dice estamos- que el tiempo será como un tiempo de Noé. Noé. Es lo que- Es lo que está pasando. Es lo que hemos ya enseñado el domingo pasado, como el tiempo de Noé. Entonces, es lo que estamos ahora. Y gente está distraído con cosas que no son, hasta que gente va a entrar en la arca ahora es arrebatamiento, hasta que gente se arrebatan. ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el vecino? ¿Dónde está tal? No, ellos se ha ido. Como gente viene a buscar a Noé y sus nueras y sus mujeres y hijos, ¿dónde está? Ella entra en la arca. No, pensamos que Noé estaba haciendo de broma, pensamos que estaba perdiendo su tiempo, o que ella estaba haciendo bien. Entonces, así será. Parece que la Biblia dice en el libro de Pedro que Jesús vendrá como ladrón. Porque el ladrón últimamente no avisa. De repente tú estás acostando con tu casa. Si tú no abres, rompe la puerta y coge lo que quieres. Entonces es igual, pero nosotros como somos hijos de luz, hijos de Dios, no tiene que venir a nosotros como ladrón. Segundo Crónico 24, 5 y 4. Estamos hablando de procrastinación. Segundo Crónicas. Segunda Crónicas. Crónicas después de Reyes. Crónicas. ¿Cómo se llama en español? Es Crónicas. Segundo Crónicas 24, 5, 4 y 5. Dicen así. Segundo Crónicas 24, 4 a 5. 24, 4 a 5. Dicen así. And it came to pass after this that Joash was minded to repair the house of the Lord. And he gathered together the priests and the Levites and said unto them, Go out unto the city of Judah and gather all Israel money to repair the house of the Lord. Estamos ahí, 2 Crónicas 24, 4 5. And to repair the house of the Lord our God from year to year, and see that ye hasten the matter. How be the Levites hasten it not? Aquí dice, 2 Crónicas 24, 4 5. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, levitas, y les dijo, salid por las ciudades y de Judía y recoge dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros pon diligencia en el asunto. Pero los levitas no pisaron diligencia. Entonces aquí el rey ha dado orden, hace lo que debe que hacer, porque el rey no puede construir la casa, el rey no puede hacer el sacrificio, el rey no es sacerdote, él llama a los sacerdotes y les da orden. Pero los sacerdotes están procrastinando, están en divulación. Está tardando, está perdiendo tiempo, no hace caso al rey. A veces puede ser para su propio interés o por cosas que no valen. Pero el rey le ha dicho lo que debe ser. El proverbio, a veces también son gente que son débiles, que no quieren hacer nada, vagos. Hasta la obra de Dios, porque hoy en día mucha gente, en lugar de ir al trabajo, en lugar de buscar trabajo, están ahí que piensan que la maná va a caer del cielo. La maná no cae. Dice la Biblia, alguien que no trabaja no debe que comer. Punto. Sí. Eso es normal, tú tienes que buscar trabajo. Tú no tienes que morir trabajo, pero tú tienes que buscar, luchar. Cuando tú luchas, Dios dice que va a bendecir nuestra mano de obra. So, the word of God says, I will bless the works of your hand. Cuando tú no hagas nada, Dios no tiene que bendecir. Pero cuando tú trabajas, ahí Dios te va a levantar, Dios te va a promocionar, Dios te va a dar muchas cosas. Pero cuando tú estás en casa cerrada en tu casa, que aquí va a haber milagro, un burro va a traer tu oro, plata, esa es mentira. Jesús dice, mi padre trabaja, yo también trabajo. Pablo trabaja, Pedro trabaja. No es que tú vas a morir trabajando, no. Tú puedes trabajar todo, poco, pero Dios va a bendecir tu trabajo. Proverbio 26, de 13 a 16. Proverbio 26, vamos a leer, porque algunos son vagos, no quieren trabajar.
Proverbio 26, desde el versículo 13. Proverbio capítulo 26, desde el versículo 13, dice así: The slothful man said, there is a lion in the way, a lion is in the streets. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. 14. As the dog turneth upon his hinges, so dwelleth the slothful upon his bed. Como la puerta gira sobre sus hinchos, así el perezoso se vuelve a su cama. Levanta, se vuelve, levanta, se duerme, levanta, se hace nada. Así, hambre. The slothful hideth his hand in his bosom. It grieveth him to bring it again to his mouth. The sluggard is wiser in his own conceit than 7 men that can render reason. And como 15, mete el peresco su mano en el plato, se cansa del llevarla a su boca. En su propia opinión, el peresco es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces, en su propio ojo, él es sabio, él es listo, él no quiere ser frío, él no quiere hacer nada. Hay mucho sol, ahora hay mucho calor, cuando hace frío hay mucho frío. No hay tiempo cada tiempo tiene su problema. Hay gente que le gusta frío, hay gente que le gusta calor, pero tú tienes que luchar. Cada tiempo tiene su enfermedad, tiene su contracción. Entonces, tenemos que estar vivo y tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que pedir a Dios ayuda y fuerza. Tenemos que pedir a Dios favor cuando podemos buscar trabajo, donde trabajamos, cuando sea de que sea, que Dios nos ayuda. Entonces, esas cosas se llama procrastinación. Mucho también está procrastinando en obra de Dios. Mucho cuando se llama obra de Dios. Vamos a leer el libro de Mateo 8:21. Mateo 8:21. Estamos hablando de ten cuidado a procrastinación, or beware of procrastination. Matthew 8:21. Mateo 8:21. Mateo 8:21 dice así: And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me to go and bury my dead. Otro de esos dice, déjame ir a enterrar de mis muertos. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Entonces, no tenemos que dejar obra de Dios para otra cosa. Primeramente, vamos a leer un hombre que llama Eliseo, ese me molesta entre Eliseo y Elías. Pero vamos a leer el libro de Primero Reyes, capítulo 19, 20-21. Primero Reyes, First King, capítulo 19, 20-21. Kings chapter, First King chapter 19, verse 20 and 21. And he left the oxen and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again, for what have I done to thee? 21. And he turned back from him and took a yoke of oxen and slew them and boiled their flesh with the instrument of oxen and gave unto the people, and they did eat. Then he arose and went after Elijah and ministered unto him. Ese es cuando Eliseo, entre Eliseo y Elías. Entonces, dejando los bullos, vino corriendo a pues de Elías y dijo, te ruego que me dejas besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelvo que te he hecho yo. What have I done to do with you? Versículo 21. Y se volvió y tomaron un par de bullos y los mató. Y con el alrededor de los bullos coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Eliseo y le sirvió. Aquí, Eliseo, que es el sirviente de Elías, es vamos a decir que es un campesino o una que
de campo, que es una con cabras, con ovejas, y cuando le llamaron, él abandonó su negocio y seguir eso, coger obra de Dios primero. So Elias is a farmer or a shepherd. So when Elijah called him, he abandoned his business. It's same thing in the case of Peter. Bible says Peter was a fisherman, Pedro es pescador. Y cuando Dios le llamó, él abandonó su negocio y Jesús le dice, te va a ser pescador de seres humanos. I will make you what? Fishers of men. So when we are going to and fro, cuando estamos yendo ida y vuelta, para acá, no podemos cumplir el deber o deseo de Dios sobre nuestra vida. Estamos hablando, we are talking about beware of procrastination. Ten cuidado a procrastinación. So, ahora vamos a ver los efectos de procrastinación. What is the effects? Los efectos de procrastinación. One of the effects of procrastination is loss of fellowship. Uno de los efectos de procrastinación, vamos a pedirle reunión o comunión con Dios. Pero cuando tú estás metiendo con muchas cosas del mundo, tú estás concentrado en cosas del mundo, tú no vas a tener tiempo para Dios. Tú vas a tener tiempo solo para noticia, para información, para guerra, para pueblos, para familia, fellowship opportunities. Procrastination could cause one to be caught off guard and not unprepared. También, para alguien que está procrastinación, puede ser alguien que haya que llevar, como dice el book of Peter said, that Jesus will come as a thief. If we procrastinate, Jesus can come to us as a thief. Because while we are procrastinating, I'll do that tomorrow. By verse mañana. Mañana va a ser tal. No hay tiempo para la salvación. Tengo otra cosa que hacer. No. Como cristianos, no debemos que dejar algo que tenemos que hacer hoy para mañana. As Christians, we are not supposed to leave what is meant to do for today for tomorrow, because we don't know what tomorrow brings. Praise Master Jesus. This happens to all of us. As we pray about us, we all pass through this. Maybe it's your time to wash, let me all leave it tomorrow. It's your time to do this, let me leave it tomorrow. So it's called procrastination, and it's very, very bad. Praise Master Jesus. As we mark. So let's go to the book of Matthew, chapter 25, 11 and 12. Mateo 25, 11 y 12. Mateo capítulo 25, we're talking about beware of procrastination. Ten cuidado a procrastination. Matthew 25, 11 and 12. Mateo 25, 11 y 12. Let's see what I'm going to say. Say, afterward come also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Maybe someone says a historian. Some 10 vírgenes que estaban esperando su Señor, pero 5 están preparados y 5 no están preparados. Praise Master Jesus. Tenemos que estar siempre preparados como Jesús regresa hoy. Y cuando llega su Señor, las 5 que están, la historia dice que las 10 estaban durmiendo, porque los otros 5 cogieron aceite en su lámpara, puede decir así. Y otro lleva lámpara sin aceite. Cuando su maestro largaba de venir, o su tiempo de venir es largo, no vino cuando ellos quiso. The master didn't come when they expected him. All their oil was gone. But because porque los otros 5 tienen su aceite preparado, hecho nuevo aceite, ese que no tiene aceite, fue para comprar aceite. Antes de regresar, la puerta está cerrada. So, these 5, esos 5 ya están preparados para recibir su Señor. Ellos están procrastinando. No, ese va a llegar. Un poquito, es un poquito. Ese está muy mal. Bible says, little living, live the whole law. I don't know how it's spelled in Spanish. Live less lavadura. Dice que poca lavadura contamina toda la base de masa. Entonces es mejor quitar la poca que hay. Por eso cuando Dios sacaba su pueblo de judío, de Egipto, dice, debes que preparar pan sin lavadura. So when God is about to take his people out of Egypt, say, you ought to prepare bread without what? Yeast. Don't put any yeast at all. Because little living the whole lump. Poca lavadura contamina todos los más de base de pan. Después vinieron también los otros vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondido, dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados. Ellos están en media preparación. Ellos están en media esperando a su Señor. They are not fully prepared. They are half prepared. They take their lamp. They refuse. They didn't take enough oil. Ellos hablan su lámpara, pero no pueden hacer abundancia o suficiente para la puso. So, another precaution could cause one to cut off guard. So, we could lose souls if we present it with it. A veces también podemos perder armas. Tú puedes decir que Dios está caminando en el camino. Dios te dice, dile a hombre la palabra de Dios. No, ese no es mi paisano, ese no me va a tentar. Cuando Dios pone en tu mente, en tu corazón, tú tienes que hablar. Nosotros nos debemos hablar. No podemos combatir nada cristiano, no podemos combatir arma. Es el Espíritu de Dios. Jesús dice en el libro de Mateo de Juan, nadie puede venir a mí si mi Padre no la trae a mí. Praise God for Jesus. Pero en el mundo que vivimos hoy, los ángeles no predican el evangelio. El evangelio está convertido en tu mano, en mi mano para predicar. Como está aquí ahora, hay gente ahora que está mirando aquí ahora la Facebook Live, muy conectado. No son de aquí. Hay gente que viene de Australia, hay gente que viene de Filipinos, hay gente que viene de Alemania, muchos países. Yo recibo muchas cosas en mi inbox. Pastor, más escuchar tu es verdad. Y ellos ahí pueden entregar su vida a Jesús. No es porque digan, no, la palabra es la que les van a compartir. Ellos sean cristianos. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando Pedro estaba hablando, gente, su corazón le tocaba. Ellos vienen y dicen, lo que tú dices es verdad, ¿qué van a hacer para ser cristianos? El libro de Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban en prisión, the book of Acts chapter 16, when Paul was in prison, la guardia que estaba orando dice, señores, ¿qué puede hacer para ser salvo? Dice, hay que creer en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serás salvo. Praise God to Jesus. La libro de Hechos, the book of Acts, where we read chapter 2, verse 6 and 7, we just read, la pueblo de Israel judío preguntaba a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Hermanos y apóstoles. Y Pablo, Peter told him to repent and forgive what your sins and accept what Lord Jesus Christ as personal Savior. Tiene que arrepentirse y aceptar Jesús como salvación del Señor. Vamos a leer el libro de Jeremías 8:20, una versícula. Jeremiah chapter 8, verse 20. The talking of beware of procrastination. Ten cuidado a procrastinación o ten cuidado a dilación. Jeremías 8:20, Jeremiah chapter 8, verse 20. He said, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque el tiempo de cosecha, tiempo de sembrar, nadie ha predicado la palabra. Ha venido el arrebatamiento. Nadie ha ido la palabra de Dios. En el libro let's see the book of Romans chapter 10. Romans capítulo 10. I want us to see something there. Romans chapter 10. Romano capítulo Romano capítulo 10, vamos a leer 14 hasta 16. Let's do something here. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no hay criado? ¿Cómo creen en aquel de quien no hay oído? ¿Y cómo oirán sin había quien los predique? So how are they going to what? Believe that what somebody preaching to them?
Puede ser que tú y yo, que somos cristianos, alguien nos ha predicado, aunque alguien nos ha predicado, vamos a ir en YouTube, vamos a ir en radio, vamos a ir en televisión, que alguien está predicando. Ahora, en nuestro pueblo, en nuestros países, hay gente que hace money crime, gente que levanta para mañana con megáfono, está hablando, repente, porque el reino de Dios vendrá pronto. Praise Master Jesus. So some of us who are Christians today, somebody preach to us. Bible says, how are they going to believe except for what? Somebody preach to them. Hay gente que dice que son malos. No son malos, porque ellos no han oído la verdad. Hay gente que está en otra religión, está en la oscuridad, ahora no ha visto la luz. Es lo que está preguntando aquí. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not what? Heard? No oído todavía. And how shall they hear without it? ¿Cómo puede oír sin predicador? Entonces, Dios nos salvó, porque vamos a ser salvador de los demás. Dios nos envió, hay gran comisión, la libro de Mateo 28, Marcos 16. Vete al mundo a predicar o evangelizar la mundo, predicar la palabra. Así gente va a combatir, así gente va a oír la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. Pablo dice que maldito sea yo que si yo no predica la palabra de Dios. Paul said, "Cursed be me if I don't preach the word of God." So it's about you to want to preach the word of God. So verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring good tidings to the good. ¿Y cómo predicaron si no fueron enviados? Hoy en día, una vez que tú estás salvado, tú estás enviado. Once you are saved, you are sent. Praise Master Jesus. ¿Cómo predicaron si no fueron enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Okay, so, es nuestro deber que predicar, no es nuestro deber que combatir una arma, no. Ese es el deber del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero es tu deber, es mi deber, donde trabajamos, donde andamos, nuestros vecinos dicen, Jesús existe, Jesús nos ama, Jesús nos quiere, Jesús viene para morir para ti y yo. It's our duty to tell where we walk, where we are, our neighbors to tell the Lord, Jesus loves them, Jesus came here on earth to die for them, and He's coming back to take those who are what, who accept Him, who walk after His commandment and laws. Y Él regresará para arrebatar o para llevar a gente que hacen según su mandamiento o según su deseo o según su voluntad. Praise Master Jesus. So, another thing is this. Let's go to another thing. Solución de procrastinación. What is the solution? ¿Cuál es la solución? Por cualquier problema del mundo tiene solución. Porque dice la Biblia, con Dios todo es posible. Praise Master Jesus. So, proper and making constant remind is the solution. Siempre hay que recordar a ti mismo que esto no debe dejarla hasta mañana. You ought to remind yourself siempre, cada vez. That is why Bible is here. You don't say, I read Bible yesterday, no Bible. No. Tú no puedes decir, no. Tengo que leer la Biblia todo el tiempo. Porque si dejamos leer la Biblia, otra cosa ocupa en ese lugar. Es como oración. Gente dice que Jesús hace todo. Sí, hace todo, pero tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que hacer buenas cosas. Some people say Jesus has done it all. Yes, he has done it all, but we also ought to pray and read and do what is right. Praise Master Jesus. So, we ought to, that's what I call, if you fail to plan, you plan to fail. You got that word? If you fail to plan, you plan to fail. Si tú no has planeado bien, si tú no has planeado bien, tú vas a fracasar. Así. If you fail to plan, you plan to fail. Nadie quiere fracasar, pero hay gente que según cosas que ellos han hecho o no han hecho, se fracasan. Nobody wants to fail. But there are some people, because of what they do, what they don't do.
Maybe there are times you're going to talk, just like some people who have children. Maybe you don't train your children when they are small. You believe that they are small until they grow weak. Praise Master Jesus. Como muchos que tienen niños, no, ese niño de un año, 2 años, 3 años, antes de repente, ya es 18, ya es 16. Ya ha pasado. Tú no puedes a doblar otra vez. That's what Bible says. Hay tiempo para todas las cosas. Train a child the way he should go. When he grows, he should want to depart from it. Hay que dirigir cuando es niño. La paz no mata. No, tú no vas a pagarla para matar, para corregirlo. This Bible says, stick or stroke removes foolishness from the heart of child. Cuando tú pegas a un niño, se quita niñez en su corazón. Tú no le pegas para que ella muere. So it is said that proper planning prevents poor performance. Cuando tú planeas bien, se prevenía que tú performa muy pobre. I don't know how to put that in word in Spanish. Proper planning. Si tú planeas cosas muy bien, siempre vas a tener buen resultado. Let me give an example. Sometimes we see people who play football, they do train almost every day. Almost like persons as a trainer all the day. Messi no pode dizer que eu sei Messi joga bien. You know by your treinamento. Aquele diz que está bem. No. Para estar in forma, for you to stay in forma, what practice? It has been said, practice makes what? Perfect. So what practice every day. So proper planning prevents poor performance. This is known as what 5 P's of success. So look for the priority should be set right. Hay cosas que son la prioridad en la vida. Tú no puedes decir el tiempo que tú tienes que ir al trabajo. Tú estás ahí hablando la lengua. Eso no funciona. Praise Master Jesus. O el tiempo que tú tienes que beber agua o comer. Tú estás orando. No. Cada cosa tiene su lugar. Everything has its place. So maybe it's time for you to go to work. You say, no, if I go to work, I will pray. And the career will overlook me. No, the career will tell you, move this place. Or you walk. Praise Master Jesus. If you want to pray, stay at home and pray. If you come here, walk. Tú no puedes ir a trabajar, no, aquí, ven aquí a orar, cuando yo orar, cargamos para ver, no, eso no es verdad. Cuando tú llegas a trabajar, tú tienes que trabajar. Cuando tú quieres orar, tú debes que estar en casa. Tú quieres orar, tú tienes que estar en casa. Hay tiempo para todo. So, let's see something in the book of Luke 14:20. Let's see, Lucas 14:28. It's that's double. Lucas 14:28. Let's see what I have to tell us. Lucas 14:28. Luke 14:28 has this to say. It says, for which of you intend to build a tower, seated not down first, and counted the cost, whether he have sufficient to finish it? Praise Master Jesus. Porque quien de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero en calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla. Si tú quieres construir, hoy puede ser que tú quieras construir una casa en tu pueblo, pero tú tienes 5,000 euros. Tú no puedes ir a construir 5 plantas o 10 plantas. Tú tienes que consultar arquitecto o un constructor. Por favor, 2 habitaciones, un salón, ¿cuánto te va a costar? Te va a decir que 5,000 euros o 5,000 pesetas o 5,000 francos. Tú dices, bueno, tengo 10,000 euros o tengo 5,000 euros. Tú le combates en tu dinero para ver si puedes cumplirle, puedes acabarlo o no. Tú tienes 5,000 euros y tú quieres construir un torre de papel, casa de 40 habitaciones. Después de fundación, tú llegas ahí, el dinero se acaba. Y gente te va a burlar. Es mejor que tú construyas 2 habitaciones, un salón limpio, más 20 habitaciones sin acabado, 20 años, 15 años, 100 años. Tú vas a convertir algo de burlador. Entonces aquí dice que si alguien quiere considerar que sentarse, consultar si puede o no.
In English, it said, cut your coat according to your cloth. Praise God. Cut your, people say cut according to your size. No, not according to your size, according to your cloth. If what you have is small, squeeze yourself, do it like that. Tu ne peux pas dire, mi pueblo, l'homme était dans ma casa, casa más grande, tiene beta habitaciones. Oh, you can consider 40 habitaciones. Cuando tú no tienes dinero para acabarlo, vas a tener habitar. Y gente van a burlar de ti. So, el libro de Eclesiastes 3:1 dice así. Eclesiastes chapter 3 verse 1. Let's see a little bit of it before we're going to continue. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Dice así. To everything there is a season and a time for every purpose under the heaven. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todas cosas del mundo tienen su tiempo. Hay tiempo de orar, tiempo de comer, tiempo de descansar, tiempo de trabajar, tiempo de nacer, tiempo de morir. ¿Verdad? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Nadie va a vivir en esta tierra para siempre. Nadie. El hombre que ha vivido más allá del mundo se llama Metusalem. Metusalem, que ha vivido 969 años. Es el hombre del mundo. Un hombre llega de 1000 años en el mundo, la tierra. No man has ever reached 1,000 years. The longest man ever lived is called Methuselah, who lived 969 years. Adam lived 930 years. Adam vivió 930 años. Entonces nadie vive aquí para siempre. Hay tiempo para ser joven. Es como ahora, estamos un poco envejeciendo. Un día yo quería correr aquí, me suelté aquí. Dice, bueno, ese pie ya camina mucho, también tiene que descansar. Antes yo para saltar, boom, boom. Yo veo 4 plantas. A veces, antes, 2005, yo para bajar 5 veces al día. Pero hoy en día, si baja 2 veces, yo respiro como loco. Entonces, hay tiempo para todo. Nuestro cuerpo hay tiempo que dice que tú tienes que descansar, tú tienes que aguantar. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en internet. Yo solo descargaba 4 trenes al día, dentro de 8 horas. Pero hoy en día no creo que pueda descargar 3 o 2. Porque la fuerza siempre baja. Praise the Jesus. So the state always goes down. So we have to, tenemos que tener prioridad en la vida. Sí, todas las cosas es importante, pero hay cosas más importantes. Everything is important, but which are more important. So self-discipline, tenemos que disciplinar nuestro mismo. Paul said in the book of 1 Corinthians chapter 9, I discipline myself. Pablo dice que él disciplina a él mismo. ¿Por qué? Porque no quiere predicar a los demás y él quiere hacer. He said, I discipline myself, lest I preach to others and the word cast away. Hay cosas que dicen, yo no voy a comer eso, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ir a tal lugar, yo no voy a caminar, yo no voy a salir hoy, voy a estar en casa, voy a estar. La disciplina es importante de cualquier vida, para prosperidad, para salvar a Dios. So this is what's important for everything of our life. So this includes time wasting, tiempo que gastamos en cosas que lo que comemos, cosas que hablamos, mirar la televisión, los teleóperas, los teléfonos. Hay gente que ahora tenemos like, tenemos WhatsApp que puede hablar 2 horas y nada y tú hablas porquería. The Bible says, in the multitude of words, sin is not lacking. En la multitud de palabras, pecado debe estar absente. Siempre hay pecado. Porque tú puedes exagerar, tú puedes añadir, tú puedes get somebody sent bien, can over-exaggerate, can add something, can subtract. Oh, because when the content continue, you know that as I went there, I do this all lie. So what do? You cut your words. Tienes que cortar nuestra palabra para que agradezca nuestro Creador. So if you telephone and other areas of distraction, it is always better to focus on today and not tomorrow. Es siempre que tenemos que enfocar en hoy, que es mañana. Vamos a leer el libro de Mateo 6, 25 hasta 31. Mateo 6. Matthew chapter 6, 25 to 31.
21, a little bit before we're going to close. Matthew 6:25. This is así. For therefore I say to you, take no thoughts for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not life more than meat, and the body than remnant? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? 27. Which of you, by taking thought, can add one cubit unto his stature? 28. And why take ye thought for raiment? Consider ye the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. 29. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But wherefore, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of faith generation? Little faith. Part 1. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink? Whither shall we be clothed? Aquí, no que tú no tienes que planear, pero tú no tienes que preocuparse tanto de que vas a comer, de que vas a vestir, cómo vas a pasar tomorrow, cómo vas a pasar mañana, cómo cosas. Bible says in the book of the book of Pedro said, let me read that verse. Cast your cares upon me, for I cared for you. Praise God to Jesus. Let me see what that cast of cares is in Spanish. Remember Pedro 5:7. Let's see how it is written. Remember Pedro 5:7. Remember Pedro 5:7. This said, cast all your cares upon me, for he cared for you. Echad todo vuestro ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado a vosotros. Cuando preocupamos mucho, es falta de fe. When we worry too much, what lack of faith. We think we can do it. Some people think because I walk in, I receive money, that's how I do it. No. In this country, es just para tú para vivir dos meses sin trabajar. Y tú vas a maravillar cómo Dios te va a cuidar. Cómo Dios te va a proveer. Let me say because I'm working, that's why I'm living okay. No. There are people who are not working and God is what? Taking care of them. That's why we read the book of Matthew. The Bible says, look at the fowls of the air, birds. Look at the grass. How God take care of them. How much more you? He said he made you what? His own image and likeness. Just their creator is a mind with a cancer. Praise Master Jesus. Therefore, what? Cast our care. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad a él. Porque él tiene cuidado de nosotros. El libro de Salmo 23 dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué quiere decir? Que tú pongas tu fe en Dios, no es en tu cuenta bancaria, no es en buen trabajo, no es en tu hermano, no es en tu primo que es ministro, no es en tu gobierno, no, porque eso te va a fallar. Solamente Dios que nunca te falla. Praise Master Jesus. So don't procrastinate that, I won't go to work, my uncle will do this, my dad will do it. No. Put your trust in God. Always remember that you are here on earth temporarily. Hay que recordar que estás en ese mundo temporalmente. Temporalmente. In the book of Hebrew, Bible says they say that we don't need this world. We are looking for a place where the builder, the architect, the maker is God. Abraham, Isaac, Jacob. They said no. No queremos ese mundo. Queremos la lugar que le constructor, el arquitecto es Dios. They don't care about their gold, their silver, their wife, their children, their possessions. No. They only care about God. And let this guide you in your commitment to the work of God. Tú tienes que guiar nuestra mente, nuestra alma para hacer obra de Dios. Porque siempre hay cosas que vienen para distraernos. Siempre. Circunstancia. Familia. Siempre esas cosas están ahí. It's always there to distract us. So the conclusion, you may procrastinate, but you must remember that time waits for no. Tú puedes tener que tener en cuenta que el tiempo no espera a nadie. Tic, 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 dice la reloj. No para. Praise God Jesus. Ahora estamos casi las 12 minutos.
Ya te puedo hacer una mano. Siempre así. No, tic, 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 no para. No te espera, no me espera. Entonces no tenemos que dejar el trabajo de hoy para mañana. So, says the clock, what you have to do quickly. Any loss of time cannot be. Cualquier tiempo que tú has perdido, no te puedes recuperar. Today's duty, that is a put off till tomorrow, usually gives you double. Cuando tú no hagas, cosa que tú tienes que hacer hoy, déjalo para mañana, te pone en doble obra mañana. Porque tú vas a venirle cuando mañana, de hoy, ya vas a hacer doble. Y acá se el cuerpo. It's a body to the body, the body to the praise master Jesus. The best way is to do it at the proper time. Christ will come like a thief in the night. Repent now and don't postpone your salvation. Let's read the book of 2 Corinthians chapter 2, 6 verse 22. 2 Corintios capítulo 6 versículo 2. So I'm close with that. 2 Corintios capítulo 6 versículo 2. 2 Corintios capítulo 6 versículo 2. Dice así. He says, for he said, I have had thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. 2 Corintios capítulo 6 versículo 2. Porque dicen, en tiempo aceptable te ha oído. There's time for everything. Praise Master Jesus. Cuando tenemos el libro de Lucas capítulo 16, el hombre rico que está muerto está pidiendo que Abraham, por favor, manda gente a mi familia para que predique a mi pueblo, mis hermanos. Abraham dice que no. Ahí tienes escritura, tienes Biblia, tienes predicadores. Nadie puede ir desde aquí allá para predicar a ellos. Si ellos no quieren escuchar a esa gente, aunque vamos a hablar, no van a escuchar. So, el día de salvación te has socorrido. Y aquí ahora es tiempo aceptable. Y aquí ahora es día de salvación. ¿Qué quiere decir eso? No deja, gente que está escuchando la Facebook Live, no deja tu salvación, no dice que mañana va a hacer eso. No dice como dice Félix, que dice Pablo, bueno, él te escucha, mañana él te llamará. Te llamará, no. Pablo es muy fuerte, porque Pablo le convenció y dice, tú sabes esa es verdad. Y su corazón le está diciendo que sí esa es verdad. Tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador y tu Creador. Eso Pablo deja eso. Otro día te llamará. Hoy en día se hace mucha gente. No, tengo que tener de construirme mi casa antes de ser cristiano, tengo que casarme antes de ser cristiano, tengo que tener mi bachillerato, mi diploma, mi máster antes de ser cristiano, tengo que tener mi carrera antes de ser mi cristiano, tengo que montar mi negocio antes, muchos quieren asegurar su vida antes de ser cristiano. Pero sin Dios, nadie es seguro. But they want to secure their life. I want to finish my course, I want to have my bachelor degree, I want to have my master's, I want to establish my business, I want to finish my career, I want to build my house, I want to get married first, I want to do this first. No. Matthew 6:30 says, seek ye first. Let's go there again. That's that word. Matthew 6:36. Let's do there again before we go to close. Just read Matthew 6:31. Matthew 6:33. Matthew 6:33 says, but seek ye first. Antes de educación, antes de matrimonio, antes de trabajo, antes de carrera, antes de familia, antes de dinero. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all this shall be added unto you. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La cosa más importante del ser humano es justicia. Reino de Dios. That's when you have insurance. Solo aquí que tu vida está asegurada. Solo aquí. Muchos de nosotros que vivimos aquí en España, a veces tú eres seguro de tu casa. Tú dices, no, va a estar tranquilo, ten seguro. Cuando ocurre una cosa, llama seguro. Seguro te dice, tu seguro no llega aquí. Gloria a Dios. A mí me ha pasado. Llama seguro llega.
To grieve for no for son. No, it's a way to grieve. When I talk of parents, no, parents. I say you listen to the talk is the cook is the wood. And you hear no talk aquí, no pasa aquí, no llega aquí, no te llega. Aquí llevamos más de 10 años peleando con el seguro. Cuando viene diciendo aquí no pertenece al seguro, parece que es el seguro. El seguro de ese mundo es falso. La verdadera seguro es de Dios. Yo quería declarar. So the word insurance word is fake. Only in God we have what? Our life secured. Solamente in Cristo. Some of us who have a house in this country, when you have a house problem because insurance say, no rich here, no rich here. I said, we are rich. They say this one, the computer get that. Last time we see what happened here. Computer in Seguro come. This one come, they die you. This one say this one, this one say this one. As I asked them what the message I want to kiss about Cherenda Hour. Being a Seguro, there's a casa, the computer. The computer says the casa says that. Tolerance started with the auto. Estudia. Durante cuántos meses estamos aquí extra. Pero tenemos seguro. So the Bible says the arm of flesh shall what? Fail you. La arma de carne siempre te van a fallar. Solamente en Cristo tenemos seguridad. Therefore, what we ought to do today should not what be postponed to tomorrow. Entonces lo que tenemos que hacer hoy no tenemos que posponer para dejarla para hacer mañana, pasado mañana, porque no sabemos qué va a traer mañana. Es verdad que Dios nos va a proteger, Dios nos va a guiar. Pero hay cosas que Dios espera de nosotros que nosotros tenemos que hacer nuestro deber, entonces Dios hace suyo. Es como que tú estés hambre, no ya hungry. Dios no va a venir a tu casa, trae arroz, pone en tu boca, no. Tú tienes que coger cuchara. Tu comes con mano, tú pones, si no, pasa, tú puedes morir hambre. O tú tienes sed. Maybe you are thirsty. You have to go to tap or to fridge, whatever, and take water and drink. If you say, God, feed me with water, the person can die. Praise God to Jesus. Because God has given you hands, giving you bread, giving you sense, giving you eyes, giving you leg, giving you strength for you to do those things. Therefore, today we shall say no to procrastination. Tenemos que decir no a procrastinación o a dilación. Esa es la que tenemos hoy. Estamos a la mitad de año ya. Hay muchas cosas que queremos que antes de ese tiempo ya hemos hecho. Ya ha pasado. We are in the middle of the year. There's something we have planned before this time it has gone. It's not they are still there and we are still procrastinating. Maybe in the month of August, maybe July, maybe September, before you know it, it's December. You say, why did I do that? So you do the one you can do. Leave the one God will do for himself, for you to do for your Master Jesus. So that's all we have this afternoon. So Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Let's read there. We're going to close with God bless. Ecclesiastes 4:5-4. Take that's the last one we're going to read after. I have my throat a little bit. Ecclesiastes 4:5-4. Sorry. Ecclesiastes 5:4 dice así: when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Cuando a Dios haces promesa, no tarda en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumplir lo que prometes. So if there's any vow you have made to God, try to what? Complete it. And made a vow you serve God. Made a vow you come to church. Made a vow you walk. Made a vow you help somebody, help that person. Cualquier promesa que tú tienes, cuando es time to force para cumplirlo, hay que tratar de cumplirlo. Es muy importante. Praise God for Jesus. Dios no es complacer en promesas de los falsos, de los que nacen. Sometimes we put people in high hope. My head about that. My head about that. We keep on pulling, procrastinating. We won't do that. And that person can die of hunger. So it's not done. So that doesn't have for us. So we be on the feet. We're going to pray. The topic this one says, say no to what? Procrastination. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you once again for your goodness, for your mercy, for your love. Father, we have had a one which will come to warn us about procrastinating. We ask for grace. We ask for strength. We ask for ability. Above, we ask for wisdom.
and design spirit that we'll be able to be at the right place. Father, help us that anything we have been procrastinated and been bringing delay backward to our life right now, command to be destroyed by fire. Give us the strength, Lord, to make the right decision at the right time. Above all, others, that speech, and at the end, they come not be to us as a thief. They will be welcome in your kingdom. Be that exalted. In Jesus' mighty name we are praying. Amen and amen.